uno de los puntos principales que, como ustedes saben, dio prácticamente lugar a la fundación de la Werkbund, pues fue el inicio de la fabricación de mobiliario, que en ese entonces se conocía como las artes aplicadas, junto con todo lo que se empezó a hacer industrialmente después de esa revolución. Y es por eso que en este tema, lo que nos concierne hoy, habla sobre la parte de la Deutsche Werkbund en diseño industrial, que es la disciplina que aquí en México tenemos desde 1969, por lo menos en la parte oficial a nivel profesional. Solamente como recordatorio, la primera universidad que tuvo esta disciplina en México fue la Universidad Iberoamericana a nivel técnico, y posteriormente en el 69 fue cuando ya se fundó aquí en esta Facultad de Arquitectura la Unidad Académica de Diseño Industrial con el fundador Horacio Durán. Entonces, para comenzar, tenemos a nuestra primer invitada ponente. Tenemos a Marta Eugenia Alfaro, y les voy a leer unas palabras de una corta semblanza que ella nos mandó. Marta Eugenia Alfaro Cuevas es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría y doctorado en Historia del Arte de esta misma institución. Actualmente es profesora titular C en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes a partir de septiembre del 2012. Participa ya como investigadora en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, CENIEDIAP, perteneciente al mismo instituto. Ha impartido en esa misma institución el diplomado Historia del Diseño Gráfico e Industrial en México, siglos XIX y XX. También ha sido profesora en la Universidad La Salle y en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ha participado como ponente en congresos, coloquios y conferencias relacionadas en historia del arte y del diseño, y es autora de varios artículos relacionados a la historia del diseño en México. Entonces, Marta Eugenia, por favor, te escuchamos. ¿Sí? Ay, sí, mejor, así para que me escuchen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues agradezco la invitación a este coloquio internacional. Para mí es estoy muy honrada por que me hayan invitado y pues por haber aceptado, y sobre todo pues para dar a conocer a este personaje que tuve la fortuna de encontrarlo cuando estaba haciendo mi tesis doctoral. Obviamente no iba a ser sobre este personaje mi tesis, iba a hablar sobre objetos industriales en México, pero me salió cuando estaba en la consulta de fuentes en la hemerografía, y pues realmente me quedé sorprendida porque rompe totalmente con una serie de estigmas relacionados, por ejemplo, a que en México no se producían muebles en el siglo XIX, que todo venía de Francia, pues que aquí las industrias en México prácticamente son extractivas. Y pues me he sorprendido muchísimo porque no es nada más Jorge Una Gerson, sino hay una industria mueblera muy importante que no se ha tocado, porque es muy fácil pues repetir lo que ya se ha dicho. En este caso, la obra de Cosío Villegas pues se encargó de decir que la industrialización en México arranca a partir de los años 40, y pues como que si no le hemos creído. Entonces, una de las primeras cuestiones que aquí se debe de romper es con esta idea de que la Revolución Mexicana acabó con todo lo del porfiriato y que después de la revolución se empezó de cero. No es así. La industria que tiene el país después de la revolución está obviamente basada en la industrialización del siglo XIX, entre otra serie de mitos. Y otra de las cosas que, bueno, vamos a tocar aquí, pues tiene que ver con esto, con el ornamento que es delito, de acuerdo a los principios de Adolf Loos, que vamos a tratar de ahora tratarlo de explicar y entender. A mí me gustaría mucho
que tratemos de pensar en este momento, no con nuestros ojos, no con nuestro gusto, sino tratar de entender estos productos en el momento en que se están haciendo. Esa es una de las bases que tenemos los historiadores para poder hacer una contextualización y entenderlo. Si yo parto cuando veo este producto diciendo que eso está horrible, que esto es feo, pues entonces mi prejuicio ya no me va a permitir acercarme y entender qué es lo que está pasando. Eso es una de las cosas con las que también nosotros nos tenemos que topar. Cuando nos acercamos a hablar de historia del diseño en México, yo le comentaba a Lourdes que se me imagina como entrar a un cuarto oscuro con una linterna, en donde nosotros con esa linterna vamos viendo ciertas cosas que se iluminan gracias a nuestra linterna, pero que lo demás se queda oscuro. Y pensamos después que eso que iluminamos es la historia verdadera, ¿no? Y entonces quedan fragmentos, nosotros damos fragmentos más bien de lo que es la historia y después a base de repeticiones pensamos que así fue. Entonces, el ornamento, como vamos a empezar a ver, algunos de los teóricos que empezaron a hablar sobre esto a partir del siglo XX, justo en este momento donde estaba priorizando la racionalización, pues nos dijeron que eran productos feos y que había una necesidad de que esto se cambiara y hacerlos bellos. Y eso a mí me empezó a hacer crisis, así como hemos comentado y en otras ponencias, yo dije, bueno, ¿feos para quién?, ¿no? Pues obviamente feos para las personas que estaban escribiendo en el siglo XX y que estaban yéndose atrás. Para el hombre del siglo XIX esto no es feo, para el hombre del siglo XIX esto es lo que debería de ser para tener buen gusto, porque el ornamento está asociado con un estatus, está asociado con prestigio, está asociado con capacidad adquisitiva, está asociado con estabilidad, entonces lo tenemos que entender así. Estos productos además tenían que esconder su origen artesanal, industrial, porque nosotros estamos acostumbrados a verlos desde la manera de vista artesanal y empezar a ver productos industriales como que sí daba mucha crisis, ¿no? Una de las cosas también que tenemos que considerar en este momento es la industrialización y el concepto de lo que llamamos moderno, también lo tenemos que jalar al siglo XIX. Toda la industrialización no nada más está permitiendo que se generen objetos de consumo cotidiano. La producción editorial, industrial, va a permitir que se empiecen a proliferar una serie de imágenes, una serie de elementos decorativos de todo el mundo que antes no había podido haber tenido oportunidad el hombre, sobre todo europeo, de verlos, como lo que estamos viendo aquí. Son unas páginas del libro de Owen Jones de ornamentación, en donde él hizo una recopilación de los principales estilos que existían en todo el mundo. Y bueno, el gusto por lo ornamentado, Siegfried Giedion, que además lo señalaron la mesa anterior y me da mucho gusto porque creo que es uno de los teóricos olvidados, básico para poder entender el diseño industrial. Él habla que el ornamento es innato a los seres humanos. Desde el siglo XVIII ya empezamos a ver estas imitaciones, en vez de los gobelinos o en vez de las telas de seda, pues empezaron a manejar el papel tapiz. El papel tapiz va a tener una producción impresionante en el 19, de millones y millones, créanmelo, de rollos, porque todas las casas necesitaban este elemento de ornamentación. Ahora, la necesidad de ornamentar no es exclusivo de los aristócratas o burgueses. La clase media que se está constituyendo en el siglo XIX lo necesitaba porque era una manera aspiracional de poder decir, bueno, yo tengo más o menos lo que tienen los aristócratas y entonces estoy a un pasito más de esa idea de progreso, ¿no? Y bueno, estos son los interiores decentes, entrecomillado, que iban a tener los de casas del siglo XIX, historicistas, así se les llamó, y eclécticos. Eclécticos porque en una sola habitación podemos encontrar todos los estilos que ustedes gusten, les llamaban inclusive con una cierta broma horror al vacío, ¿no? Como que si fuera barroco, no puede haber nada que no esté adornado. Y va a convivir, imaginen ustedes al inglés, tener sus casas de esta manera era demostrar pues que eran dueños del mundo y que podían tener objetos de Asia, de África, de donde fuera, en su habitación.
Entonces, historicismos, eclecticismos, esto es lo que se consideraba como un buen gusto. Ahora, estos estilos historicistas van a tener una duración oficial que terminan en 1880 aproximadamente. A partir de 1870 va a iniciar una nueva propuesta de diseño, que es a donde me voy a detener más, que es el diseño racionalista, que es donde vamos a meter a Jorge Una con esta participación en la Deutsche. Sin embargo, sí quiero hablar de este diseño historicista porque es lo que está en su tiempo. Todos los arquitectos, hasta los arquitectos como Mutesius, ahorita lo vamos a ver, a pesar de que ellos están en una postura ideológica racionalista, están haciendo casas con este estilo. Y eso es lo que no queremos ver, o no se ha querido ver. Entonces hay que tratar de abrir nuestros horizontes y no estar en una postura, porque a mí me da la idea de que llegan estos elementos, por ejemplo, la fundación de la Deutsche, y que en automático dejó de haber adornos en las casas. Así por decreto, a partir de mañana prohibido los adornos en las casas. No es cierto, a la gente le siguió gustando tener adornos en sus casas y nos sigue gustando a la fecha, ¿no? Si no, no tendrían tanto éxito las salas provenzales y las salas Adams que todavía se venden. Basta ver las salas de nuestros tíos abuelitos como para que lo comprueben. Bueno, estos son algunos de los estilos historicistas. El historicismo tiende al neogótico, por ejemplo, son los neos, es decir, son citas del pasado, tratan de hacerlos puntuales, sin embargo, les meten ciertos elementos de comodidad. O sea, no son tontos los hombres del siglo XIX, no van a vivir, por ejemplo, en el neogótico como se vivía en el gótico con todas estas incomodidades. Usan los elementos formales, pero los arreglan para que estén modernos. Bueno, Chippendale todo el mundo lo conoce. Los comedores tenían que tener un estilo renacentista, porque además, esto es bien interesante, los estilos se asocian con principios morales. Por ejemplo, un comedor se asociaba con la masculinidad, el Renacimiento. En cambio, los estilos femeninos tenían que ser los Luises. Entonces, todo tenía un porqué. No era nada más al meter el adorno por el adorno, sino que había principios morales muy interesantes. Estos muebles, como los que estamos viendo, que aquí voy a, por ejemplo, esto, que es un mueble característico del 19, que esa es otra de las cosas que se nos ha olvidado hablar, son muy cómodos, muy cómodos. Que eso, por ejemplo, cuando se va a empezar a manejar el diseño racionalista, en algunas ocasiones se dejó de lado. Fue más importante el concepto ideológico de lo que podía representar a este confort, que esa es una de las características del mobiliario del siglo XIX, que son cómodos. Estos muebles, por ejemplo, esto que se llama borné o indiscreto, estaba pensado para los lugares de sociabilización. Entonces es un mueble típico del siglo XIX, que el hombre del siglo XIX no hizo nada y que se la pasó copiando, no es así. Aquí hay algunos ejemplos de cómo podía haber variantes de estos bornés. Estoy pasándolo rápido porque lo que me interesa es el racionalismo, ¿no? Las recámaras también tienen ciertos estilos, el salón de fumador, el orientalismo. Se ha hablado de la influencia del orientalismo. También yo creo que en Europa el orientalismo va a ser muy importante, pues desde el siglo XVI, cuando empezaron a tener oportunidad de tener contacto con el Oriente vía la nao de la China. Y el orientalismo va a seguir siendo muy importante, pero se van a adaptar otros estilos, como el estilo hindú, el estilo morisco. Y el fumador, el salón fumador, que es un salón masculino por excelencia y no entran las mujeres, pues tenía que tener esta idea del oriental como para que el hombre burgués tuviera su fantasía de que estaba en su harem, ¿no? Pero vean nada más ustedes el lujo de estos interiores. Bueno, esto no es cualquier cosa, esto perteneció al príncipe Alberto, el esposo de la reina Victoria, ¿verdad? No es cualquier cosa. O los japonismos. El japonismo va a ser uno de los últimos estilos que va a llegar en esta línea, pero que era muy importante tener un salón japonés porque nos hablaba de esta modernidad. Y nosotros ya sabemos la influencia y el impacto que va a tener el japonismo en las artes a finales del siglo XIX. Sin embargo, el diseño, vamos a nosotros a hacer una gran división. El diseño en el siglo XIX lo podemos dar en dos grandes bloques, un diseño ornamental
que es lo que hemos estado viendo, que es el hegemónico. O sea, nosotros también hay que entender esto, siempre van a convivir estilos hegemónicos con residuales y emergentes. El estilo emergente va a ser el diseño racionalista. Este diseño racionalista va a empezar a hacer aparición más o menos en los años 70, que coincide con la unificación de Alemania. Esto no es casual, es muy importante también que se tenga y que se considere, ¿sí? Y no se ha hablado mucho, más bien no se ha hablado, de la importancia que va a tener la producción y el americano de producción norteamericano en la Deutsche Wehrmacht. Sí, Mutesius se va a Inglaterra, sí está estudiando cómo son las casas inglesas, toma mucho de las Arts and Crafts, pero Adolf Loos está en los Estados Unidos 3 años, está en la escuela de Chicago y abrevó de Frank Lloyd Wright, de Sullivan, para tener todos sus estilos. Entonces, bueno, este diseño que nosotros podríamos llamarlo proto-racionalista, porque bueno, el racionalismo lo vamos a ubicar ya hasta después de la Primera Guerra Mundial, va a estar en Estados Unidos con este nuevo sistema de producción. Los Estados Unidos son pioneros en esto, le ganan a Alemania en la estandarización, serialización. ¿Por qué? Porque las necesidades de este país así lo requerían. Es un país muy grande, poca población y necesitan un nuevo sistema que permita llegar a donde llegaron. Ahorita lo que vamos a ver es algunos ejemplos de un catálogo Sears de 1903. Una de las características de este sistema americano de producción estaba en la distribución de cosas por catálogo. No importaba en dónde te encontraras perdido en el medio oeste norteamericano, gracias al ferrocarril y gracias a los catálogos podías tener acceso a lo que quisieras, desde un clavo hasta una tumba, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo tenemos algunos ejemplos de estufas. El diseño racionalista en este momento se está confinado al exterior, a donde están los transportes, los hospitales, es decir, lugares que no están cercanos a la casa. ¿Por qué? Porque el gusto burgués de la mayoría, un diseño racionalista, una silla, así como ahora la vemos muy bien, en ese momento no les gustaba. Entonces el diseño en las casas, este diseño racionalista empieza en las cocinas y en los baños. Entonces, bueno, a pesar de que es una estufa, pues noten ahí el elemento ornamentado, ¿verdad? Como debería de ser, como Dios manda, y otros elementos relacionados con esta introducción de productos racionalistas, pues el molino, que además aquí ya se maneja una idea de lo intercambiable. Nada más aquí se decía, se pueden cambiar ¿cómo se llaman las estas donde tienen el filo? y podía durar muchísimo. Los refrigeradores y los baños. El baño es un elemento importantísimo en el desarrollo de la burguesía, va a llegar a partir de 1890, que tiene que ver con este concepto tan importante que va a defender después el capitalismo y la burguesía, que es la intimidad. Entonces, vean aquí, esta es una página del catálogo de Sears, donde se ven variantes de tazas, obviamente ornamentadas como debería de ser, en ese momento, ¿verdad? Y bueno, este es un ideal de cómo serían los baños. El baño es un elemento moderno que se está introduciendo y que tiene que ver con esta etapa racionalista. Y bueno, la exposición universal, por supuesto, no tengo que decírselos, la importancia que va a tener para el desarrollo del diseño. Fue la primera actividad realmente masiva, se inicia el turismo, fue visitado por 6 millones de personas. Aquí se concentraron todas las mercancías del mundo, había una relación importante porque estaba el salón de máquinas. Entonces, para muchos teóricos como Juan Hacha y otros más, este es el inicio de lo que podría ser el diseño industrial en 1851. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo estarían los stands, lo alto, la importancia, por ejemplo, de la construcción, gracias a esta inspiración de los vitrales, ¿verdad?, que va a permitir edificios muy, muy altos, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a detener porque yo lo que quiero llegar es a Jorge Una, pero sí necesitaba darles esta explicación. Las Arts and Crafts son importantes, siguen siendo ornamentales, pero la única diferencia es, bueno, aparte de toda esta mentalidad de ennoblecer el trabajo del obrero, es que no están imitando ningún elemento ornamental, no es un estilo que ya existía, sus elementos decorativos son originales. Ahí radica también la importancia de las Arts and Crafts y están pensadas obviamente para llegar a un estrato social alto.
Tomen en cuenta esto, que tampoco lo debemos de dejar de largo. Simultáneamente a esta propuesta de Morris de ennoblecer el trabajo, de volverlo a hacer de manera artesanal, tenemos la otra parte, que es la aplicación de las medidas de Frederick Taylor para hacer una eficiencia en la producción, hacer una división de toda la línea de producción para hacerlo más eficiente, y precisamente lo que propone Taylor es lo que criticaba Morris, pero se están dando de manera simultánea y pues no tengo que decirles quién ganó. Esta es una imagen que ejemplifica muy bien la diferencia entre ornamento y el sistema americano de producción. El sistema americano de producción está inspirado, por supuesto, en las armas. Lo primero que van a tratar de perfeccionar este país, pues eran las armas, porque tenían un montón de indios que matar. No, no es cierto. Pero bueno, en parte ya saben que hasta la fecha, pues la economía norteamericana se basa en la industria armamentista, ¿no? Y las españolas, estas pistolas españolas fueron exhibidas en la exposición de 1851, son paralelas en tiempo, las dos objetos. Entonces uno con este estilo todavía romántico de esta propuesta ornamentada, y lo novedoso que sería esta otra pistola, el revólver Colt. Y bueno, otros objetos basados en este sistema americano de producción, que así le puso John Hesketh, un extraordinario teórico también de historia del diseño, pues está la máquina de coser Singer, indispensable, ¿verdad? Que además, por ejemplo, la máquina de coser instauró esto de vender por abonos. Y esto, bueno, hasta la fecha, pues si no, ustedes piensen en Electra. Y otra de las características que va a tener sistema americano de producción fue hacer estos elementos, por ejemplo, la mecedora de influencia Windsor, que sin necesidad de cojines, por el manejo ergonómico y antropométrico de la silla, es cómoda. Y eso es un nuevo elemento que se va a empezar a manejar. Y bueno, lo que también está viendo Mutesius de manera muy importante fue cómo estaba trabajando Henry Ford. En la ciudad industrial norteamericana de Grand Rapids va a ser sustantiva para que los alemanes se abreven. Uno de ellos es Henry Ford con su modelo T, que aquí están saliendo como que si fueran panes, ¿verdad? Los modelitos que gracias a esta producción pues se inundó de autos Estados Unidos, y la producción industrial de muebles que también estaba en Grand Rapids. Estos muebles ornamentados, porque así es el gusto, se hacían de manera industrial y eran verdaderamente baratos. Aquí, por ejemplo, no sé si ustedes lleguen a ver, pero el juego costaba $15.75. En este momento el dólar está a la par que el peso, y para que ustedes se den una idea, el sueldo más o menos mínimo en México en 1900 es $1 diario para un obrero. Un maestro, o sea, nosotros podríamos ganar $150 al mes, entonces nos alcanzaba para comprar nuestra bonita recámara a $15.75. Gracias, está muy barata porque está hecho de manera totalmente industrializada, no hay nada artesanal, todos los reuters y todos los adornos que se ven, los adornos que se ven con madera están hechos con reuters. Perdón, voy muy rápido porque quiero llegar a Jorge Una y entonces me estoy equivocando más de la cuenta. Este es el catálogo, ¿verdad? Se hizo un facsimilar en 1903. Y estos son las salas que se ofertan en Sears, industrializadas, aunque estén totalmente adornadas, porque ese es el gusto. Esta ya la habíamos visto. Salas, por ejemplo, esta es un extraordinariamente cómoda. Es un sillón mecedora extraordinariamente cómodo. Y bueno, otra de las características del sistema americano de producción son los muebles convertibles. Estados Unidos ya está pensando en una clase media ascendente que tiene problemas de espacio en sus casas, y empezaron a manejar estas ideas de esconder las camas, hacer sofacamas, que esto después va a ser característica de este diseño racionalista. Y estas sillas de influencia Windsor, que eran muy, muy baratas, todo el conjunto, aquí, bueno, eran como 12 sillas, llegaban a costar $90. Y bueno, aquí también uno de los elementos proto-racionalistas que por supuesto la Deutsche Werbung debió de haber tomado fue la fábrica Tonet, que desde 1851 ya está produciendo este tipo de mobiliario. La famosa silla Tonet número 14 que vemos aquí,
inundó prácticamente de sillas Europa y América. Se transportaban, o sea, el sistema de envase y embalaje era extraordinario, y aquí estas dos imágenes que estamos viendo pertenecen a México, es decir, fue un estilo que llegó a todo el mundo y eran las sillas para todos los eventos. Sin embargo, Estados Unidos ya posteriormente va a hacer este tipo de propuesta de una silla que además, fíjense cómo la cambia la publicidad, son fuertes, no se desarman, duran para siempre, ¿no? Hoy en día eso es impensable que se ponga en un anuncio, qué horror, ¿no? Estas sillas van a sustituir un poco a las tótem en el siglo XX. Y bueno, la influencia, como yo les decía, de Sullivan, estos son edificios de Sullivan, que aunque están con el principio racionalista, acuérdense que Sullivan es el que va a dar la idea de menos es más, vean el elemento ornamentado. Y Frank Lloyd Wright, ¿no? Con su Casa Blanca, que este es el inicio de lo que va a ser para la Deutsche Bellbund. Estos son algunos muebles de Wright. Y ay, perdón, me estoy regresando. Y bueno, el Art Nouveau, que está también ahí como trasnochado, ¿verdad? Esto está en Bélgica, pero simultáneamente a eso, en donde nos interesa, pues se está dando esta propuesta. De una propuesta más geometrizada de acuerdo a las necesidades. Ahora, ¿por qué? Aquí sí me gustaría que piensen ustedes que Alemania, cuando se unifica en 1870, pues está en desventaja con Inglaterra y con Francia. Ellos ya son grandes potencias, tienen muchas colonias. Alemania lo que quiere es impulsar su industria y ser competitiva. Por eso Mutesius, cuando dice de que producir usando tanto recurso, tanta materia prima, pues es porque Alemania no está en condiciones de hacer eso. Inglaterra sí, Inglaterra tiene colonias, tiene a la India, tiene a lo que quieran. Ellos pueden darse el lujo de gastar materia prima, los alemanes no. Se empieza a hacer una propuesta de eficientar la producción porque eso es lo que le convenía a Alemania para poder competir. Estos principios son más ideológicos que de gusto. O sea, al alemán, si podríamos nosotros hacer una visita al pasado en una máquina y ver cómo eran las casas normales de la gente común alemana, no estaban así, créanme que no. Esto era una propuesta que se estaba dando a conocer muy de adelantada, tan adelantada que hasta 100 años después nos agrada. Sí, está muy adelantado. Eso porque yo, la verdad, cuando yo empecé a dar clases, yo me la tragué y yo decía, no, sí, los alemanes, yo me imaginaba las casas de todos los alemanes así. Y bueno, en contraparte me encontré esto que me parece muy interesante. Esta es una casa que hizo Mutesius en Halberstadt en 1910, o sea, Mutesius con todas estas ideas de ornamento es delito y estas cosas, pues vean, esto es Mutesius, 1910. Es así, ¿no? Y a mí me llamó la atención, perdón, aquí nos vemos, Lourdes y yo, tomé este cartel porque a mí me pareció sumamente interesante esta propuesta de 1927 donde dice, 0 ornamentación en las casas, por principio estatal, nacional, ¿no? Pues no sé si así fue, no lo creo. O sea, yo lo que trato de hacer es que, como historiadora tal vez, pero me cuesta trabajo nada más pensar, por ejemplo, en forma y arquitecto, sino yo trato de ver a la sociedad, ¿no? Entonces, o sea, para mí es algo muy interesante, pero que sí fue como una cuestión ideológica. Y bueno, esto es la embajada alemana en México en estos años. Este es 1905 y así estaba la embajada alemana en México. También con estos principios historicistas, por supuesto. Y este es un bailazo porque bueno, aquí estoy hablando, estas imágenes las pongo por la importancia que tampoco se ha tocado de la migración alemana que se va a dar en México y en muchos lados. En México va a ser muy importante porque, bueno, primero Benito Juárez recibió muy bien a los alemanes porque mantuvieron neutralidad cuando fue lo de el imperio de Maximiliano.
En el Porfiriato también fueron muy acogidos. Lo interesante es que en México no llegaron alemanes de nivel bajo, de socioeconómico bajo, llegaron industriales o comerciantes. Esos fueron los alemanes que van a llegar a nuestro país. Entre estos alemanes que llegan a nuestro país, pues está Jorge Una, que ya llegué por fin a Jorge Una. Pero les tuve que pasar todo este antecedente, que ya no me va a dar tiempo de hablar de Jorge Una, espero que rápido, porque si no, no vamos a entender. Jorge Una es un hombre de su tiempo que está haciendo muebles historicistas y va a estar haciendo muebles racionalistas, cómo se estaba manejando en ese momento. Bueno, aquí vemos a Jorge Una, esta foto me encanta, ¿verdad? Yo también me voy a quitar la camiseta y iba a decir I love Jorge Una, ¿sí? Aquí lo tenemos cuando se casó, y aquí fue todo un acontecimiento porque fue una doble boda. Él y ella, son hermanos, los dos son hijos de Gedovius Fick, otro alemán muy importante que llegó a México desde los años 30, y que Gedovius Fick también es papá de un artista muy importante llamado Germán Gedovius. Y la esposa de Jorge Una, pues es hermana de Germán Gedovius. Entonces se casaron José Gedovius y ella se llama, obviamente, María Teresa Gedovius, y se casaron, que fue una cosa, en San Luis Potosí, ¿no? Vean esto, lo primero que va a hacer Jorge Una cuando llega a San Luis Potosí fue diseñar los muebles para un colega suyo, Pagenster, que es médico. El mobiliario lo hizo Una, todo el mobiliario quirúrgico está hecho por este señor. Entonces, ahí es donde está la beta racionalista de Jorge Una. Recuerden que el racionalismo entonces lo vamos a ver fuera de las casas, hospitales, lugares de transporte, peluquerías. Entonces, ahí es donde uno dice, ahora, ¿por qué digo que esta es una de las primeras fábricas de Jorge Una? Jorge Una va a hacer su fábrica en el centro de San Luis Potosí, una casa adaptada. Por supuesto, estos son algunos de los interiores que ya manejaba, por ejemplo, los elementos de la época como Sierra Sin Fin. Aquí tenemos a trabajadores. Jorge Una en sus anuncios decía que él aquí, bueno, pues el mismísimo Porfirio Díaz está accionando una máquina de vapor, porque lo que siempre presumía era que sumaba su vapor y que no era totalmente industrializado, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, esta fábrica movida por vapor, ¿verdad? Y única en su estilo en todo el país, ocupa 300 oficiales y empleados. Decía que todos son mexicanos. Y una de las cosas interesantes es que en sus anuncios dice que mandaba traer oficiales alemanes a capacitar a sus trabajadores. Entonces a mí eso me hizo mucha crisis, porque además una de las cosas que no les he comentado, Jorge Una nunca dejó de ser alemán, él está en México viviendo como alemán, incluso fue vicecónsul alemán, él fue vicecónsul de San Luis Potosí y de la zona de Zacatecas. Entonces él siempre va a mantener mucho contacto con Alemania. Y otra de las cosas, todos los alemanes que viven fuera de Alemania, en este momento de la reconstrucción alemana que se tiene que estar consolidando, Guillermo II va a pedirles a todos los alemanes, aunque no vivan en Alemania, su ayuda. Todos los alemanes tenían que darle una corta a Guillermo II para fortalecer a Alemania. Entonces, muy probablemente Jorge Una, no tengo que irme a Alemania, a ver si alguien me subsidia para irme a Hamburgo, ¿verdad? Porque él es de Hamburgo, porque aquí me ha costado mucho trabajo encontrar quiero ver si encuentro los migrantes alemanes que llegaron a trabajar a la fábrica de Jorge Una para demostrarlo, ¿no? Pero bueno, aquí otra de las cosas es que el propio Jorge Una, como buen industrial y como buen tapicero, viaja a París, viaja a Viena, viaja a Londres para estar al tanto de todas las novedades, ¿no? Esta es su segunda fábrica. La fábrica de Una, la primera le quedó chica, y en 1913 inauguró esta en el barrio de Tequisquiapan, en San Luis Potosí, de 24,000 metros cuadrados. Es una señorona fábrica. Si ustedes se fijan, aquí están las vías del tren, es un tren obviamente de vías pequeñas, y el tren le da la vuelta a toda la fábrica y sale por el otro lado, ¿sí? Esta fábrica está hecha con los principios más modernos de ese momento. Las fábricas de entonces se tenían que construir así, que todas las fábricas posteriores, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención una fábrica de Behrens, están basadas en el aprovechamiento de la luz con los tragaluces.
todas las ventanas a los alrededores que van a hacer que permitan el aprovechamiento de la luz en todo el tiempo. Bueno, aquí está que es vicecónsul, el señor Jorge Una, es vicecónsul del Imperio Alemán, y en esta foto está con todos los embajadores alemanes en México. Esto es lo que queda empezó a estar en ruinas la fábrica. Es una pena. Después el Lázaro Cárdenas expropió la propiedad para hacerla una fábrica de costales y hoy en día, ¡tatán! Eso nos pasa porque el siglo XIX lo tenemos estigmatizado en México y entonces todo lo que se haga en el siglo XIX, guacala, ¿no? Y entonces pues una bodega horrera en lo que fue la fábrica de Jorge Una. Y bueno, estos son algunos anuncios. Todo lo que ven aquí, desde este es Jorge Una, además me encanta porque esto era su casa, aquí se está autorretratando, todo lo vendía y lo hacía en su fábrica, desde papel tapiz, los sillones, todo lo hacía Jorge Una. Y una de las cosas interesantes es que, por ejemplo, pues él aplica estos principios tayloristas en su trabajo y va a ser una producción híbrida. La producción híbrida es que el esqueleto del mueble es de madera industrial, pero los detalles, por ejemplo, en este caso de toda esta, de la tela, va a ser hecho a mano, con ese cuidado. Y eso era un plus, los burgueses eso les gustaba mucho. Si se fijan en este ajuar de sala, ninguna de las flores es igual, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, otros muebles muy comunes del siglo XIX son estos que le llamaban vis a vis, porque también pues no puedes platicar muy íntimamente, ¿verdad? Porque aquí estás o aquí estás, entonces los de aquí oyen la conversación de acá y viceversa. Y entonces pues Y bueno, estos son algunos de los anuncios de Jorge Una, en donde nosotros vemos su producción. Su producción es verdaderamente impresionante. Puertas, esto es el Palacio de Gobierno de San Luis Potosí. Las puertas son hechas en su fábrica. Yo estoy convencida que casi todas las puertas de ese momento en San Luis Potosí fueron hechas por él. Esto sería como era el interior del Palacio de Gobierno de San Luis. Y estos son algunos de los muebles que quedan en la actualidad de Jorge Una. Ahí se alcanza a ver su plaquita, obviamente el escudo oficial mexicano de entonces. Fíjense, esto es el Palacio de Gobierno en Guanajuato, se conserva casi igual, o sea, si ustedes quieren ir al Palacio Legislativo en Guanajuato, van a encontrar esto, que es de Jorge Una. Este mobiliario, vean ustedes la calidad, él usaba maderas americanas de altísima calidad. Aquí, por ejemplo, estos muebles que eran muy pesados, tenían que ponerle sus rueditas para poderlos mover fácilmente y hacer la limpieza, ¿no? Que eso es lo que está denotando su parte industrializada. Esto es en Monterrey, esto es en la Secretaría de Hacienda en la Ciudad de México, todo lo amuebló Jorge Una. Para lo que antes era la Secretaría de Educación Pública, también Jorge Una amuebló, para el Palacio de Gobierno de Chihuahua, y esto es la lonja de San Luis Potosí, que es un lugar de recreación, todavía se conserva, pero vean nada más así, tarán, tarán, ya le falta un montón, pero bueno, el Teatro de La Paz, todo estaba hecho por las butacas. Lo que pasa es que en este empuje de la modernidad en los años 40 se decidió que el Teatro de La Paz iba a ser como Palacio de Bellas Artes en chiquito y va para afuera. Todo esto lo destruyeron y solamente quedaron las fotografías. Teatro Calderón en Zacatecas, también es hecho por Jorge Una. El Teatro Juárez de Guanajuato, las butacas son hechas por Jorge Una y lo que le llamaban el foyer, el salón fumador. La cantina, que si ustedes la vieran es una hermosísima obra que está ahí en el teatro. Y trabajos para la Iglesia Católica. Jorge Una nada tarugo, perdón, pero llegó a México y dijo, aquí es la onda católicos, pues se hizo devoto católico. Y entonces él trabajó codo a codo con el obispo de San Luis Potosí y le encargaron toda la decoración de muchas iglesias en San Luis Potosí. Él sí se adaptó, se casó con una potosina, se hizo católico y tomaba chocolate, como no, en vez de té a las 5 de la tarde. Y bueno, todas estas puertas, todo esto está hecho por Jorge Una en San Luis Potosí. Esto está en León, en la Catedral de León. Esta sillería también es hecha por Jorge Una. Esta casa completita de Alvarado, ahí en Chihuahua también.
Mandaba hacer, por ejemplo, estas imágenes son la casa de José Cuervo, que José Cuervo le dijo, tenga mis llaves, y Jorge Una, en ese momento así se estilaba, ellos le decoraban totalmente la casa. Entonces son imágenes de cómo estaba decorada la casa de José Cuervo. Y estos son catálogos. El catálogo, Jorge Una, al igual que Sears, vendía por catálogo. Desgraciadamente la fábrica, Jorge Una, cuando muere su esposa, como que si no soportó la pena, se dice que le dio como una especie de demencia senil, acabó vendiendo todo. No hay archivos, entonces mucho de la reconstrucción que se ha hecho de Jorge Una es a través de la hemerografía. Los catálogos nada más hay 2 en San Luis Potosí y son hojas sueltas, no conozco uno completito, fíjense, es así, o sea, hay que trabajar mucho, pero estas son hojas sueltas del catálogo. Ustedes con el catálogo, está el número, podían pedir vía correo, apartado postal, y les llegaba, porque además tenía un sistema muy eficiente de distribución, y les llegaban a donde fueran los muebles. Entonces, estos son ajuares, y bueno, me voy a detener, vean, bueno, aquí, por ejemplo, me interesa mucho, esto es de Jorge Una. Esto es de un catálogo inglés, esto es lo que vendía Mosler y Bowen, para que vean ustedes cómo Jorge Una estaba totalmente cosmopolitizado, o sea, lo que se estaba pasando en Europa, él lo estaba produciendo. Las puertas, ven qué puertas maravillosas hace. Esto también, hoy es el Centro de las Artes en San Luis Potosí, la puerta es de Jorge Una. Ahora, la parte racionalista. La parte racionalista para oficinas, por ejemplo, Jorge Una va a tener una colección impresionante de escritorios, o sea, racionalista porque aquí ya no hay adornos, está priorizando obviamente la función, está haciendo mucho más, le importa más las características que el adorno. Jorge Una patentó, 4 sillas de peluqueros, yo me encontré con una patente en el Archivo General de la Nación de él, y las vendía relativamente baratas. Vean ustedes, esto es parte de su catálogo, son las butacas que podían venderle desde una o la serie completita para teatros, muebles para boticas. Bueno, ya lo vimos lo de todo lo que es el centro quirúrgico de operaciones. Vean ustedes esta silla de influencia Windsor, que también se producían en Jorge Una, y esto que me encanta, que es una silla escalera, que también la estaba elaborando. Tiene muchísimo trabajo, vitrinas, impresionante. Entonces, Jorge Una, como pueden ver, está en estas dos, se movía en estos 2 estratos, en la parte ornamental y en esta parte racionalista de finales de manera muy importante. Y bueno, este mueble tipo misión, me quiero detener, no sé si ustedes se fijaron en la exposición, casi al principio, hay mobiliario parecido. Este mueble es un mueble muy austero, está inspirado en las misiones franciscanas que empezaron a evangelizar sobre todo el norte de México y lo que era antes México, que era California, y en función a esta austeridad se van a hacer este tipo de mobiliarios que se vendían mucho y obviamente mucho más económicos. ¿Sí? Y bueno, esto me encanta porque la sala de arriba es de Jorge Una, la de abajo es de Sears, y vean ustedes, ¿no? O sea, la influencia de los Estados Unidos es bastante fuerte. Y esta fue de las últimas salas que hizo Jorge Una, la fábrica la cierra en 1922, este mobiliario pertenece más o menos a 1920, cuando todavía ya tenía esos principios, ya la sala ya un poquito más reducida de tamaño, más sencilla, pues ya en 1922 ya las características ya habían cambiado. Y pues este es Jorge Una con sus hijas, y aquí termino. No sé si me pasé, pero bueno. Gracias. Sí te pasaste un poquito, pero muy bien, Marta Eugenia, gracias, ¿no? En realidad, viendo todo el siglo pasado, nosotros podemos observar en esta parte de la industrialización de objetos el mueble como algo principal que va pues mandando todo, la industria. Lo que comentaba
Marta Eugenia, de los muebles que nos llegaron todavía del Imperio Austrohúngaro, ¿no? De estas industrias en Austria, donde doblaban la madera sólida, bastones de madera sólida de haya, que dio pie a Tonet, y que bueno, esa silla 14, modelo 14 que nos llegó a México y a todo el mundo, se ha calculado en una producción de alrededor de 50 millones de piezas vendidas, ¿no? O sea, fue la silla estrella, la pieza estrella de mobiliario que más se produjo, y apenas es alcanzada hasta hace 2 años por un mueble hoy actual, que es el librero Biley de la fábrica IKEA, que también ya sobrepasó los 50 millones. Pero este modelo estuvo por más de 100 años en todo el mundo, y esa fue una de las grandes influencias que se estuvieron en México, de esta parte del Imperio Austrohúngaro, Alemania y muebles. Y después esta parte de Estados Unidos que nos llega, ya es más que el doblado de madera, estos ejemplos de Sears, es en acero, por la gran industria que se tuvo, ¿no? Y bueno, en esta primera parte del siglo pasado, llega a México esta que después fue una industria muy importante de muebles, Van Buren. Y por eso quiero darle la bienvenida a Mike. Bienvenido Mike Van Buren, que nos va a hablar justamente de esta tercera generación de producción de muebles en México. Mike es nieto del fundador y actual dueño de la compañía Muebles Van Buren, que originalmente fue fundada en 1938 por Michael Van Buren y Klaus Grave. El diseño de Van Buren representó uno de los momentos más fructíferos de la producción de mobiliario del país. Nacido en Nueva York en 1911 y estudiante de la Escuela de Arte Bauhaus hasta que ésta cerró sus puertas. Van Buren logró combinar la estética funcional y modernista europea con materiales rurales y naturales mexicanos, aportando a la identidad de diseño industrial nacional y creando la primera fábrica con producción en serie del país. Actualmente, la compañía se dedica a mantener el legado de quien la fundó, respetando los diseños originales y actualizando únicamente los acabados de dichas piezas a estándares modernos con una calidad a la par de cuando fueron introducidos al mercado a mediados del siglo pasado. Entonces, Mike, ¿te quieres cruzar o más bien? Déjame. ¿Sí? Más rápido, perfecto. No, ¿de qué? No sé dónde está la... Es un PDF, debe ser. Correcto. No hay versión. ¿No es esta? No. Pues... ¿Alguien domina esto mejor que yo? ¿Pantalla completa? Se ve bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, si lo entienden, entonces ven. Sí. No sé si podemos bajar un poco las luces. Mira, si quieres ahí donde dice 66, ahí puedes subirle de... Más, ¿no? Comando F. Yo tengo esta. ¿Algún experto en esto, la verdad? Sí. Esta no tiene el programa, pero tal vez... Aquí, mira, aquí está, aquí abajito. Ahí Ahorita llega. Ahí coloqué una, sí. Ah, se le coloca. al lado de la lupita. Acomodar la página. Tampoco. Como si le subes como estaba. Está bien, no te preocupes. Sí, bien. ¿Sí? Nos arrancamos porque Perfecto, estamos tenemos llevando la... el tiempo. Perfecto. Bueno, tenemos que ir bajando así.
Bueno, pues de nuevo gracias, Dino, gracias a la facultad por la invitación. Bueno, en este caso vengo a platicarles no solamente el carácter académico, como tenemos aquí en el podio, sino es un tema un poco más personal en mi caso, ¿no? Porque hablo un poco del legado de mi familia, la responsabilidad a la cual llevamos ahora. Y pues bueno, es un gusto estar aquí, gracias y pues bueno, vamos a dar inicio a esto. Un poco como introducción, pues bueno, mi abuelo, él nació en Nueva York en 1911 y fue un poco después de haber cumplido 18 años que decidió aventurarse a seguir su sueño, ¿no? De estudiar arquitectura, particularmente en Dessau, en la Academia de la Bauhaus, en Alemania. Y pues bueno, una vez que llegó ahí, él logró estar aproximadamente poco más de 3 semestres. Sin embargo, pues no logró terminar la carrera porque pues, por motivos sociales y políticos sabemos que la institución tuvo que cerrar y pues bueno, afortunadamente le tocó estar ahí bajo la tutoría de Joseph Albers y poco tiempo después, un año exactamente, junto con algunos de los otros egresados de la Bauhaus, incluido Bertrand Goldberg, se fueron a Berlín, se relocalizaron ahí para seguir con esto de las tutorías ya de manera privada con Mies van der Rohe para poder seguir su formación académica. Sin embargo, bueno, de nuevo por las situaciones políticas y sociales del país, poco a poco fueron emigrando estos estudiantes de arquitectura de la Bauhaus. En su gran parte se fueron hacia Estados Unidos y pues bueno, cuando llegó ahí mi abuelo, él logró seguir estudiando en la Universidad de Nueva York, siempre la carrera de arquitectura, y pues fue poco tiempo después cuando recibió una invitación de venir a México, para poder ejercer un poco su carrera, en particular construyendo los bungalows de lo que ahora es el Hotel Flamingos en Acapulco. Pero antes de ir para allá, él decidió escribirle a quien en ese momento ya era su colega, Joseph Albers, para preguntarle si no tenía algún conocido, algún simpático, ¿no? Literalmente en la carta tal cual lo dice, en México, con quien pueda establecer un tipo de contacto, un tipo de vínculo para tener un poquito más de comodidad al momento de su llegada. Y es entonces ahí donde nosotros tenemos la teoría que fue el primer acercamiento con Clara Porcet. ¿Por qué decimos eso? Porque Joseph y Annie Albers estuvieron en México un par de años antes por motivos de placer, de búsqueda, de investigación, y estuvieron con Clara Porcet, quien en ese momento ya estaba casada con Javier Guerrero, el pintor, y que ya pertenecían a este pequeño grupo como de intelectuales y de artistas que estaban tratando de darle un pequeño gran giro a la identidad artística del país, ¿no? Entonces, pues bueno, mi abuelo se fue y llegó a México, terminó la construcción de estos búngalos, inmediatamente él quedó prendado de la cultura y de la sociedad mexicana, ¿no? Dijo, pues como diríamos ahora, de aquí soy, y decidió quedarse. Y él empezó a ejercer su educación en arquitectura. Y aquí en el DF hay un par de edificios que me parece que hay un par que todavía se mantienen dentro de la calle Liverpool, los números 1, 2 y 3, aún son de los pocos que se mantienen aún con su diseño y con su trabajo. Sin embargo, también se dio cuenta que para poder seguir ejerciendo y practicando de manera profesional es necesario tener una cédula profesional. Por lo tanto, él no alcanzó a graduarse ni de la Bauhaus ni de la Universidad de Nueva York, por lo cual él no contaba con los documentos requeridos de parte del gobierno para permisos de construcción, para subsidios y para demás cosas. Sin embargo, él cuando estaba ahí, pues se dio cuenta que había un pequeño vacío dentro de una necesidad en cuanto al diseño industrial mexicano, y junto con este grupo, por ejemplo con Clara Porcet y Javier Guerrero, empezaban a crear pequeñas piezas, pequeños muebles, pero no había algo que definiera realmente un poco de la identidad en cuanto a diseño industrial se refiere dentro del país. Por lo que en el 38 decidió asociarse con su ex compañero y colega de la Bauhaus, Klaus Grave, y fundan lo que formalmente y legalmente se llamó la empresa Domus, por Grave y Van Buren. ¿Qué ocurrió? Inmediatamente empezó a haber un montón de demanda, empezó a haber más proyectos, más encargos de estas piezas. Inclusive Clara Porcet vuelve a contactar a mi abuelo y le pide por favor que él produzca las piezas que ella diseña. Ellos venían, les repito, con una educación un poquito más perfeccionista en cuestiones de técnica, en cuestiones de calidad y de acabado, y pues bueno, empezaron a llegar más y más pedidos y pues empezaron a caracterizarse, ¿no? Por eso, por tener un diseño, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? Ya venía la contraparte, ya no estaba tanto la batalla
o bueno, estaba la batalla entre lo funcional y estético en contra un poquito de lo ostentoso y que se derivaba un poquito con lo burgués. Y ellos pues optaron por lo que sabían hacer mejor, por lo que habían sido educados, y pues bueno, podemos ver estas sillas muy características que se hicieron en aquel momento, muy sencillas, algunas líneas rectas, muy pues, a lo que van, ¿no? Muy a la par con el diseño modernista. Y bueno, empezaron a producir eso, les empezó a ir bien. ¿Qué pasó después? Empezaron a haber más y más demandas. Bueno, si quisiéramos resumir esta pequeña parte, si podíamos resumir dentro de tres pequeños puntos, ¿qué caracterizó a grandes rasgos pues la empresa y la firma Mueblea en ese momento? Era, pues bueno, que fue la primera producción, o la primera fábrica en producción en serie en México instaurada de manera más industrial. Segundo, el uso de piezas modulares para ensamblar piezas de muebles. ¿Esto qué era? Esto era para facilitar la gran demanda que tenían, que empezaba a tener cierto auge, entonces de manera un poco más modular, como algunas de las piezas que nos llegó a mostrar en la presentación pasada, entonces pues pudieron empezar a cumplir con la demanda, los altos números que se les pedía, ¿no? Y bueno, repitiendo lo que les mencioné, siempre con un diseño sobrio y funcional, ¿no? Otra cosa que caracterizó bastante pues a mi abuelo y sus colegas, ¿no? Pues les recuerdo, ellos eran extranjeros, ellos no venían con estos prejuicios que existían ya y tal vez todavía existen aquí en México, de la relación de cierto tipo de materiales o fibras que tengan un origen natural o un origen que puede ser relacionado con lo folclórico y que a veces en nuestras mentes puede llegar a relacionarse con baja calidad o de mal diseño o de no tener el nivel que uno quisiera alcanzar, viniendo pues con una educación de este tipo, modernista, minimal, hasta cierto punto y europea, ¿cómo mezclarlo, ¿no? ¿Cómo relacionarlo? Sin embargo, este prejuicio no lo tenían y ellos dijeron, por ejemplo, esta silla de las más icónicas, el alacrán, es una silla, el diseño, pues claramente lo podemos ver pues, muy elegante, muy sobrio y hecho con yute, que es un tipo de fibra que realmente pues, no estaba pues, de una manera un poco más, pues, no tan estandarizada para este tipo de piezas, ¿no? Aquí podemos ver otro gabinete, ¿no? Que tenemos una silla, una pequeña cajonera y una mesa. Y lo que lograron con este tipo de cosas es encontrar un cierto tipo de balance dentro de la industria, la artesanía y el arte. Y dentro de eso poner su granito de arena para que pudiera darse un poco más la imagen en cuanto al requerimiento del diseño industrial del país, ¿no? Poder aportar lo que ellos podían y tratar de juntar lo mejor de ambos mundos y presentarlo en un cierto producto que, pues bueno, que les llegó, ¿no? Y funcionó. Otra cosa que que es importante mencionar, pues sí, no siempre, no quiero decir que el éxito y la longevidad de esta firma se debe específicamente al tipo de diseños, sino también al momento en el cual vivía México, el momento social, el momento de crecimiento, de cambios políticos. Se está buscando un poco más de identidad, ya había movimiento dentro de la pintura, había movimiento dentro de la arquitectura, había movimiento dentro de la escultura, y fue como que el granito de arena junto con otros diseñadores y junto con más colaboraciones que tuvo mi abuelo para poder afrontar y poner lo que ellos pues vendría siendo lo que ahora se conoce pues, como Ehlers Van Buren y el legado que tuvieron, ¿no? El tiempo avanzó y en el 41 fueron invitados por parte del Museo de Arte Moderno en Nueva York a una exposición y concurso llamada Organic Design and Home Furnishing. De parte del lado mexicano venía la dupla de Clara Porcet junto con Javier Guerrero a presentar un conjunto de muebles, los cuales resultaron ganadores, y también resultó ganador mi abuelo junto con su colega Klaus Grave y el tercer socio que era Morley Webb. Parte del premio era poder empezar a comercializar sus piezas dentro del mercado norteamericano. ¿Esto qué trajo? Esto trajo aún más auge, trajo más interés, trajo más, pues aún más y más pues deseo por esto, ¿no? Por tener un tipo de estas piezas que eran precios realmente accesibles. ¿Qué pasó entonces? Mi abuelo contactó a su hermano Freddy Van Buren, que él estaba caracterizado más, él siempre tuvo aspiraciones de piloto de carreras y de automovilismo, sin embargo él tenía una educación de ingeniería y él al momento de invitarlo y participar y colaborar con la familia, lograron, pues sí, digamos que modificar y elevar el nivel de producción para poderlo automatizarlo, sistematizarlo y llevarlo a los volúmenes que requería, ¿no? Fue creciendo más y más, la fábrica en Naucalpan se movieron al DF, empezaron a mover más en el Estado de México y simplemente pues más y más se volvió común lograr encontrar dentro de la clase media a precios muy accesibles y con una muy amplia distribución gracias a las tiendas departamentales y a los showrooms que habían en el DF y en otras ciudades,
de que era cada vez más y más fácil encontrar o en la sala o en el salón o en el consultorio o en la habitación de gran parte de la clase media mexicana algún mueble o alguna pieza que venía siendo, pues sí, de la firma Van Buren, ¿no? Rectifico, no solamente eran los diseños de mi abuelo, eran colaboraciones que él hacía y de gente que pensaba similar, gente que tenía la misma idea. Y bueno, en este caso podemos ver una parte de la línea que es Pino, la pasada fue la línea danesa, que también tuvo mucho renombre, y era cada vez más y más accesible, ¿no? Como pueden ver, son piezas muy similares, lo que me refiero al tema de ensamblaje por piezas modulares y demás. Y pues empezó a crecer y crecer, ¿no? Otra cosa de las cuales caracterizaba un poco pues a la fábrica, a la empresa, era el tejido, ¿no? Y sí, como la cohesión social que se vivía dentro de la empresa era que se respetaba bastante para el nivel y el volumen en el cual se mantenía, existía un tejido muy, muy compacto y muy, muy cerrado y apretado dentro de ellos, ¿no? Se establecieron incluso sindicatos, se establecieron actividades, pueden ver aquí, deportivas, un mismo equipo llevando las siglas de la empresa Van Buren, se llevan a cabo muchas actividades dentro y fuera de la fábrica, ¿no? Incluso mi abuelo en algún momento llegaba a contar con la experiencia y la necesidad de tejedores de yute, de palma o de nequén, y los llegaba a relocalizar. Entonces, pues siempre fue una cosa que iba a caracterizar mucho. La empresa y la firma se mantuvo oficialmente hasta 1971, cuando se fusionó y fue absorbida por la empresa Singer americana, que también nos mencionan, y entonces pues se dejaron de producir, dejaron de existir y de crearse los muebles pues de la firma de mi abuelo, y pues no fue hasta muchos años después que decidimos como familia, ¿no? Decimos, oye, pues tenemos tantos bocetos, tenemos tantas fotos, tenemos tantas historias, ¿qué podemos hacer, ¿no? Dentro de manera familiar, dentro de nuestro alcance, para nuestro propio uso, ¿qué podemos hacer para con ellos, ¿no? Y decidimos empezar a mantener los mismos diseños, pero simplemente darles un acabado un poco más moderno, mantener diseños simplemente los detallitos, sea el tipo de material, sea algún tipo de color, sea la combinación de ingredientes, por así decirlo, ¿no? Y pues bueno, afortunadamente ya logramos incursionar dentro del mercado exterior del país y pues me agrada decirles ahora públicamente que a finales de este año, antes de que termine, se estarán recibiendo una invitación o por lo menos van a escuchar hablar de lo que va a ser la presencia de los muebles Van Buren dentro del mercado mexicano una vez más, respetando siempre estos diseños y tratando de llevar un poco más alto el legado de mi abuelo, ¿no? Y en el cual es un gusto a mí pues poder presentarlos, ¿no? y estar aquí con ustedes. Así que pues tenemos mucho talento aquí en el podio, tenemos un montón de gente que está aquí, muchas gracias y pues les deseo la palabra a quien siga y gracias Dino de nuevo, un saludo. Gracias, Mike. Nos da mucho gusto el retorno de esta industria porque sin lugar a dudas fue un nombre muy prestigiado en México. Y bueno, creo que hay mucha razón en lo que él dice que fue una de las partes esenciales, los materiales originales que de aquí se dieron a conocer y le dieron una importancia al mueble mexicano en otros sitios, ¿no? En lo que ahorita está la siguiente presentación, le comentaba a Mike, por ejemplo, que yo estuve como director en una empresa hace algunos años de muebles, donde llegamos a producir 2,000 muebles diarios. O sea, hablábamos de entre 40 y 45,000 muebles mensuales y lo estuvimos exportando a 53 países. Es decir, jugar a las líneas mayores en términos de lo que tiene que ser un mueble y que tiene que cumplir con todo en 53 países. Y una de las partes principales de las características y atractivos fue la creatividad del diseño que fue dado a conocer en el mundo como el mueble mexicano, ¿no? Contemporáneo, moderno, que hay muy poco documentado en este aspecto, pero es un fenómeno impresionante que se dio y volví a usar lo que se ha usado en México, ¿no? Muchos de los materiales, usaba la palma, usaba el yute, maderas mexicanas, también incorporación de muchas partes de hierro forjado, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay mucho en México que como legado de esta gran vocación que es la parte del diseño y la manufactura del mobiliario, ¿no? Y por supuesto todos estos personajes que a lo largo del siglo pasado pues tuvieron una gran influencia en todo lo que después nosotros tuvimos también como herencia, como legado en las escuelas de diseño, ¿no? Y tal es el caso del que hablará ahorita nuestro siguiente
expositor, Adrián Moncada, que es diseñador industrial, egresado del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, conocido como CIDI, aquí en la UNAM. Estás cursando ahorita la maestría, ¿no? La maestría en Historia del Arte, en el posgrado de Historia del Arte de esta misma universidad, en el área de conocimiento de estudios de arte moderno, y con tu investigación titulada Aproximaciones a la construcción social del espacio, Clara Porcet y la vivienda popular. Su investigación explora los terrenos del diseño industrial, el interiorismo y la arquitectura a través de la historia del diseño mexicano. Recientemente realizó la gestión y curaduría de la exposición Cerámica Mexicana Contemporánea, realizada para la Embajada de México en Pekín en 2 ediciones, llevadas a cabo en Art Beijing y en el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Estudios Extranjeros de la misma ciudad. Participó en la producción de la serie televisiva Facultad de Arquitectura 230 y es coordinador académico del Diplomado de Museografía de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y también colabora en el programa de posgrados de Centro. Adrián nos hablará, por supuesto, del trabajo de quien ya mencionó Mike, que es Clarita Porcet. Muchas gracias al equipo encargado de organizar el coloquio, muchas gracias a Dino por la invitación, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. Trataré de ser un poco más preciso con el tiempo y para eso voy a leer. Tal vez las imágenes no van a ir muy de acuerdo con lo que estoy diciendo porque es un poco complicado controlar las 3 cosas. Les voy a contar un poco sobre un caso tangencial en la historia de Clara Porcet muy relacionado con el tema de mobiliario y con uno de los temas que tocó Mike en su presentación, el concurso de diseño orgánico. En las historias del diseño, tal como sucede en muchos de los casos del el papel de las mujeres diseñadoras suele estar encadenado a la figura de un hombre diseñador. Tal como apunta Dina Komisarenko, en México, las décadas de los 30 y 40 ofrecieron las condiciones ideales para el surgimiento de los primeros estudios de diseño de interiores, entre ellos el estudio Elite o las firmas encabezadas por Arturo Pani y Clara Porcet. La unidad del arte y la técnica habían definido al diseño como una afirmación de la modernidad y con ello de un sistema social caracterizado por ese encuentro. Mientras tanto, el nacimiento del diseño industrial implementaba el funcionalismo como un instrumento para enfrentar muchos de los problemas sociales que se había adjudicado. La producción moderna, tecnificada de la Bauhaus, le había dejado resolver aspectos relevantes a la vida cotidiana, a entender la producción y el consumo. La economía de la forma había creado una experiencia estructurada de la función y el material amalgamados por los principios del diseño orgánico. En 1936, Clara Porcet, recién llegada a México, destacó rápidamente gracias a su postura funcionalista, que alegaba por un entendimiento de la relación entre el arte y la industria, soportado en una serie de valores modernos, entre los que destacaban la simplicidad, el uso honesto de los materiales, la producción maquinista y la unidad orgánica. Durante la década de los 30, el gobierno de la República había decidido apoyar a la campaña nacionalista, cuyo objetivo central era la promoción y protección del patrimonio cultural nacional. Se creía en un renacimiento del arte indígena y se iniciaba la exportación de productos artesanales. Es así que el nacionalismo posrevolucionario optó por la exaltación del arte popular y la artesanía como una opción antagónica a las posibilidades del trabajo hecho por las máquinas. Para pocos era claro que la industria no aniquilaba el trabajo manual. Clara Porcet, preocupada por el estado de incomprensión de un falso antagonismo entre las aplicaciones industriales y la manufactura artesanal, apuntaba a la necesidad de una transición entre el artesanado y la industrialización, mas no como una sucesión o una sustitución del primero por el segundo, sino como un proceso de desarrollo que, en caso de establecer las condiciones necesarias para ello, ligaría el arte y la creación artesanal con la industria. Sobre la coexistencia del arte popular y la industria, Porcet refunda sus posibilidades de creación en la articulación del diseño artesano y el diseño industrial como una expresión del carácter nacional de la industria que debe destacar la importancia de la fabricación en serie, pero también la persistencia del arte en la vida diaria.
La obra de Clara Porcel en México revive ciertos valores en los cuales se observa aún un tinte vasconcelista. El nacionalismo cultural y el costumbrismo abastecieron su visualidad, permitiéndole crear referentes identitarios que hoy en día son elementos clave del imaginario visual del diseño industrial y que ponen en evidencia el contacto permanente que mantuvo con el arte popular. Sin embargo, el estilo internacional, estandarte y legado de la Bauhaus, había vislumbrado que ciertas contradicciones entre el llamado diseño moderno y las aspiraciones nacionalistas de los trabajadores del arte. En el caso mexicano, Porcel logra deducir que el disfrute de los valores estéticos del arte popular se encuentra restringido a un segmento de la población que únicamente comprende las comunidades que lo producen y una minoría cultivada que lo consume, dejando ver que la democratización de la estética visual popular requiere de un trabajo de difusión del uso y los méritos de este arte. Mientras tanto, la vida del MoMA en el año de 1940 se vio marcada por un interés constante en el arte mexicano, que ya se había mostrado unos años antes, en 1933, con la inclusión de 19 reproducciones de los murales de Diego Rivera realizados en la Ciudad de México, Chapingo y Cuernavaca, incluidos en la nueva sala permanente de arquitectura del museo. Durante 1940 tuvieron lugar una serie de eventos que muestran una participación activa de la creación mexicana en la oferta cultural del MoMA, entre ellos la adquisición de la estatuilla de Tuxtla, una pieza prehispánica de jade grabado, el programa de música vernácula realizado por Carlos Chávez y la comisión de un mural a José Clemente Orozco como preámbulo a la exposición 20 siglos de arte mexicano realizada el mismo año. La muestra 20 siglos de arte mexicano, auspiciada por la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, tenía como consigna utilizar el arte como medio de afirmación de un régimen posrevolucionario heredero de un rico pasado cultural que había logrado dejar atrás la violenta etapa de la Revolución. La exposición representó una síntesis de la historia del arte en México, incluyendo muestras de arte prehispánico, colonial, popular y una nutrida selección de arte moderno encabezada por pintores como Orozco, Siqueiros, Tamayo y Montenegro. Llama la atención la ausencia de las artes decorativas y el diseño dentro de esta vasta muestra del panorama artístico mexicano, poniendo en evidencia su invisibilidad en el horizonte de la creación artística ante los ojos del Comité Mexicano a cargo de esta exposición. Sin embargo, ante los ojos del recién creado Departamento de Diseño Industrial del MoMA, no podía escapar la relevancia del diseño latinoamericano, reconociendo las diferencias en la producción industrial y la disparidad de las condiciones de los diseñadores en México y el resto de América Latina respecto a sus homólogos norteamericanos. El MoMA lanzó en septiembre de 1940 una convocatoria continental para participar en el concurso Organic Design in Home Furnishing, que incluía una sección para participantes estadounidenses y otra más abierta a 21 países latinoamericanos. Las diferencias eran notables entre los lineamientos y alcances de ambas secciones y ponen en evidencia la percepción de la institución sobre cierta incapacidad de los diseñadores latinoamericanos para competir en las mismas circunstancias que sus pares estadounidenses. A través de esta convocatoria, el museo intentaba tomar un papel central dentro del diseño industrial, fungiendo ante los ojos de la sociedad como el árbitro que permitiría articular la relación, hasta entonces inexistente, entre los diseñadores, los fabricantes y los distribuidores de mobiliario de la época. Para la institución, la intención de incluir América Latina tenía como objetivo mostrarle a los diseñadores de otras naciones la coexistencia entre la industria y el diseño en Nueva York, y al mismo tiempo difundir el uso de nuevos materiales y métodos constructivos nativos de las otras ciudades invitadas. Para Elliot Noyes, director y creador de este concurso, las soluciones de diseño presentadas deberían partir de un análisis de requerimientos, pero sobre todo deberían ser un reflejo de las tendencias y posibilidades estéticas en términos de la situación social, económica y tecnológica de ese momento. El diseño orgánico sentaría las bases de una nueva estética amalgamada con el uso de materiales locales, estrago de la Segunda Guerra y las dificultades de importación de nuevos materiales. Noyes menciona que el diseño orgánico debe su existencia a una organización armónica entre la estructura, los materiales y el propósito para el que determinado objeto fue diseñado. Es la ausencia de ornamento, su característica más importante, resultado de un refinamiento visual y funcional que lo integra al espacio doméstico y a las necesidades de los usuarios. Este llamado continental al diseño orgánico es una evidencia de un espíritu nuevo,
que habrá de impulsar las manifestaciones de la arquitectura, el arte y el diseño, ya sea de objetos o de espacios interiores. La convocatoria recibió más de 500 solicitudes de registros, de los cuales 42 provenían de 14 países latinoamericanos. Si bien los reconocimientos para las categorías textiles fueron acaparados por mujeres, la ausencia de ellas en las categorías de mobiliario es un hecho que debe resaltarse, pues dentro de las propuestas de mobiliario seleccionadas, ninguna de ellas daba crédito a una mujer como autora de los diseños recibidos. 2 propuestas mexicanas fueron reconocidas dentro de los ganadores del concurso. La primera de ellas fue para la terna conformada por Michael Van Buren, Klaus Grave y Morley Webb, y la otra fue concedida a una línea de mobiliario campesino presentada por Javier Guerrero. Un conjunto de muebles entre los que destacan las sillas de pino con asientos tejidos en fibra de ixtle y una cama plegable con base tejida en el mismo material. El registro del conjunto de muebles campesinos presentados por Javier Guerrero fue desarrollado para amueblar las viviendas de las familias agrícolas de Coyoacán, y aunque inicialmente Clara Porcet, su esposa y coautora del diseño, no tuvo ningún reconocimiento, fue a partir de 1947 que recibió la mención correspondiente por el diseño conjunto con Guerrero. Esto la convierte entonces en la única participante reconocida como autora de una de las propuestas de mobiliario dentro del certamen de diseño orgánico. La propuesta desarrollada por Guerrero y Porcet mucho distaba de los cánones estéticos de diseño promovidos por el museo. Sin embargo, el uso hábil de los materiales locales y la integración de valores artesanales que saltaban a la vista les valieron uno de los 2 reconocimientos continentales. La arraigada tradición artesanal en México, así como el reconocimiento de las vanguardias europeas en las distintas manifestaciones populares locales y el nacionalismo característico de la época, contribuyeron a la integración de las capacidades artesanales y las ventajas de la producción industrial en el diseño de Porcet, dando inicio a un patrón estético y productivo que perduraría el resto de su carrera. Para Porcet, las condiciones del arte popular en México deberían ser un detonador de la reflexión de una nueva estética industrial que mantenga el arte como un elemento de ella, mas no como una ficción ornamental, argumentando que en el diseño actual ninguna solución es buena, mientras quede otra que sea más simple y más directa. Ella concibe al mueble como un elemento estructural que da forma al espacio interior, es decir, como un elemento utilitario y no decorativo, cuyo valor expresivo está en su relación y equilibrio con otros objetos, acentuando que este no es una unidad aislada desprovista de valor funcional. No es coincidencia que esta vía de pensamiento converja con las formas de producción racionales e industriales que buscan el diseño moderno de esta época. Su actitud crítica y comprometida la convirtieron en un personaje clave de su tiempo que intentó erigir una imagen de modernidad e identidad nacional para nuestro país. Su diseño crea espacios para la vida cotidiana, reinventando un espacio puesto en crisis por los valores de la modernidad. El compromiso modernista de Porcet debe entenderse forzosamente en función de su vínculo con las raíces indígenas y el carácter funcional de sus propuestas. Su proceso de trabajo, visto como amalgama y sincretismo cultural, tiene diferentes fuentes que lo nutren, tal como resalta Alejandro Hernández. Esta manera de diseñar implica, por un lado, una concepción específica de una experimentación formal y material, pero por otro, cierta idea de la tradición y los saberes específicos que abarca. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Bueno, los dos somos egresados de la misma escuela, de esta Facultad de Arquitectura, del CIDI, que originalmente fue UADI, Unidad Académica de Diseño Industrial, y estábamos, antes de estar en aquel edificio, el actual, estuvimos metidos aquí en un sótano, en la facultad, y aquí es donde llegaba justamente Clarita Porcet y nos daba todavía clases, ¿no? Nos tocó todavía el gusto de convivir con ella y recibir también toda esta parte emocional que nos transmitieron junto con otros que fueron los pioneros del diseño aquí en esta universidad, y a lo cual pues a ella junto con los demás que la acompañaban los recordamos con mucho cariño. Muchas gracias, Adrián. Tenemos como comentarios finales de todo este conversatorio a Oscar Hagerman, otro de nuestros referentes en el mundo del diseño aquí en México. Oscar, también desde los años 70 andábamos allá con el ICSID, ¿no? En
Valle de Bravo y en todo el tema que has manejado de diseño de mobiliario, aparte de tus obras arquitectónicas. Voy a comentarles brevemente que Óscar también es egresado de esta facultad, arquitecto de la UNAM, lleva ya 45 años de hacer vivienda y escuelas en el medio rural, así como el trabajo de diseño de mobiliario, inspirado en los diseños tradicionales, con cooperativas artesanales de diversos estados de la República. Ha sido becario del FONCA con un proyecto de vivienda para los más pobres durante más de 5 años. Ha sido docente hasta la fecha en diversas universidades de México y América Latina, maestro de ergonomía en el CIDI actualmente, aquí en la UNAM, y en los últimos 5 años ha expuesto en diversas partes de México su arquitectura y mobiliario. Ha publicado numerosos artículos en revistas profesionales y el libro Óscar Hagerman, Arquitectura y Diseño por Arquine 2015. Universidades como la UNAM, la UAM, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y otras le han hecho homenajes y ha recibido el premio del IMSE, que fue el Instituto Mexicano del Comercio Exterior, por diseño de mobiliario para exportación, el premio Quorum, reconocimiento por trayectoria por DI Integra AC, y el premio Príncipe Claus de los Países Bajos. Óscar tiene además 2 doctorados, honoris causa, y el premio Gallo de la Universidad Iberoamericana. Gracias, Óscar. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por haberme invitado a participar en esta mesa. Y gracias por organizar esta exposición tan bonita que nos ha dado mucho de comprensión del comienzo del arte moderno en el mundo, ¿no? Yo nomás quería situarme un poco. A nuestra generación nos tocó el movimiento racionalista, pero así en su apogeo. Cuando yo estaba aquí en este querido lugar, pues todos pensábamos en Mies van der Rohe y en Gropius y en los que vinieron después. En el tiempo en que yo estaba estudiando acá, Mies van der Rohe diseñaba el Seagrams en Nueva York y el Crown Hall en Chicago. Le Corbusier hacía Rochamp. Entonces, había una evolución ya muy de los primeros años que estamos viendo en la exposición de las viviendas en Stuttgart. En pocos años, en 25 años, hay una evolución muy grande. Imagínense las habitaciones de Le Corbusier sobre pilotes acá en el Stuttgart y después haciendo Rochamp, ¿no? Es un cambio así completo, ¿no? Y Jacobson y Werner diseñaban los muebles. En Escandinavia tenía en aquel entonces grandes diseñadores de muebles y estaban en su apogeo también. Alvar Aalto en Finlandia diseñaba Seinäjoki y sus preciosas bancos con las sillas en forma de abanicos, ¿no? Y en Alemania se fundaba la Escuela de Diseño de Ulm y estaba viendo ahora que el Verbund organizaba en 1957 la exposición de la Ciudad del Mañana y participaba en Bélgica en la exposición universal en México. Barragán proyectaba en aquel entonces las capuchinas
en Tlalpan y la Casa Gálvez. Y Clarita fueron los años en que diseñó el Pierre Marqués y hacía el diseño para muchos arquitectos famosos de México, Barragán, Legorreta, Pani, Sordo Madaleno y muchos otros arquitectos le pedían a Clarita hacer los diseños de sus interiores. Van Buren diseñaba las sillas, los sillones Miguelito y San Miguel, San Miguelito y San Miguel. Y yo estaba en el taller de Félix Candela, pero al taller de Félix Candela llegaban todas las personalidades de la arquitectura del momento, porque Félix de pronto se volvió en una figura reconocida mundialmente, y ahí conocimos a Mies van der Rohe, que vino cuando estaban trabajando en la Bacardí juntos, a Mr. Fuller, Buckminster Fuller, que también venía a consultarle a Candela algunas cosas de cálculo, y entonces Candela lo invitaba al taller y teníamos una tarde con ellos platicando y de lo más bonitas. Después también vino Louis Kahn a México y también nos tocó cuando estaba haciendo los diseños para Barragán, para él. Y Fray Otto, el Priester del año pasado, también vino acá y estuvo con Candela y estuvimos viendo sus toldos con paraboloides, y era simpaticísimo, nos hizo reír toda la tarde. Era un tipo sensacional. Decía que algunas de sus formas se había inspirado en los brasieres de las mujeres. Después tuvimos aquí un congreso del CIAM, del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, y tuvimos la suerte de saludar a Álvaro Alto, a Richard Neutra y a Bruno Sevi aquí en esta facultad. Y lo pasábamos bien. A veces después nos íbamos a tomar unas copas con ellos y era muy bonito oírlo hablar. Me acuerdo de que algunas cositas, porque ya han pasado muchos años. Me acuerdo que Álvaro Alto estaba abajo en el auditorio de Lazo y pasando transparencias, y de pronto nos pasó una transparencia de este precioso revestimiento que había diseñado de porcelana azul marino, ¿no? Y decía, es que este edificio cuando le pega al sol se parece al mar, al océano, porque hay reflejos y brillos como si fueran del mar. Y después nos enseñaba Wolfsburg, el centro cultural de Wolfsburg, y decía, es que en este lugar en donde construimos esto, no hay montañas, nada más hay una lomita. Y lo que hice fue girar los edificios para que desde la plaza se pudiera ver la lomita y que la gente de la comunidad pudiera disfrutar desde su plaza de la montañita que había ahí. Esas cosas que no salen en los programas de arquitectura eran muy importantes para Alto. Pero fueron años maravillosos en donde recibimos influencias
muy cercanas y muy directas, y otras menos fuertes que venían también de un contexto y nos daban un contexto cultural. O sea, todos estábamos influenciados de alguna manera por el movimiento racionalista, algunos un poco en contra. Félix Candela decía que los edificios racionalistas estaban en camiseta, que había que vestirlos. Entonces a los que estábamos en el taller de Candela nos llamaban los camiseteros. Bueno, después vinieron los años siguientes, que fueron búsqueda de nuestra propia identidad. Poco a poco fuimos desprendiéndonos de todas estas grandes figuras y fuimos entrando al mundo en que nos tocó vivir y tratar de comprender ese mundo y de trabajar para él. Y entonces se fueron diluyendo todas estas influencias tan fuertes. A mí me impresiona mucho el caso de Álvar Aalto, que cuando va a amueblar Paimio, pensaba amueblarlos con los muebles del Bauhaus, pero decide con su esposa, Elisa, que mejor ellos hacen unos diseños de madera y los usan para amueblar, porque creen que los enfermos tienen derecho a tener muebles que sean de madera porque son más cálidos. Y entonces se echa todos esos diseños de la línea de la silla Paimio y los diseños, muchos diseños de ahí duraron toda la vida y se siguen produciendo, y ahora Vitra los está vendiendo. En México nos tocó buscar un lenguaje propio. O sea, tratamos de encontrar algo que fuera de México y que fuera contemporáneo. Y eso fue un movimiento precioso, porque se logró. Los maestros como Barragán, como Clarita Porcet, como Van Buren, como Aray, Ricardo Legorreta, Juan O'Gorman en su última etapa, nos enseñaron que había ese camino y hicieron obras de arquitectura y diseños maravillosos que los sentíamos mexicanos, pero al mismo tiempo sumamente contemporáneos. Yo creo que es maravilloso cuando las nuevas generaciones descubren una manera diferente de ver el mundo, como fue en este caso los grandes artistas de principio de siglo, como fue Mies, como fueron todos los del Bauhaus. Pero yo creo que también es maravilloso cómo ese nuevo lenguaje se va mezclando con las otras culturas y van saliendo cosas nuevas. Yo creo que en México sucedió eso. Encontramos nuestro modo de hablar al mundo y de hablarnos a nosotros mismos y de hacer diseño y arquitectura que fuera nuestro. Yo creo que fuimos un ejemplo en eso para muchas. Yo apunté aquí algunos comentarios de lo que hablaron los expositores y quisiera nada más, son cosas muy breves,
Y, yo, bueno, quería felicitar a Marta por habernos hecho este panorama de finales del siglo XIX y principios del XX. Y me llama mucho la atención el contexto, ¿no? Lo importante que es el contexto y lo importante que es el gusto. O sea, la gente, el gusto es una parte emocional. A ti te gusta algo porque tiene que ver contigo, tiene que ver con tu historia. Entonces, cuando ves esos muebles que se hacían en ese tiempo y los pones en su contexto, tienen un gran sentido. Después de Van Buren, yo quería también comentar con su nieto, que a mí me tocó tener en la casa de mis padres ese desayunador que diseñó Van Buren con laca verde y pino. Y era una preciosidad, lo tuvimos muchos años y tengo muchos recuerdos de ese mueble. Yo creo que Van Buren fue una persona que tuvo una gran visión y se dio una cosa muy especial, que es que él llegó con sus muebles a un mercado, a una gente, a ser accesible para una gran parte de la población de clase media. Esto no es fácil y cuando se habla de diseño, la tendencia es que los muebles lleguen casi a una clase privilegiada. Es muy difícil encontrar diseños actuales de grandes figuras del diseño que lleguen a clases medias, ¿no? Y también me llama mucho la atención cómo se situó en México él. Y esto es un poco porque a mí me pasa lo mismo. Yo llegué de 15 años a México, un poco más joven que tu abuelo, pero México me abrazó y me acompañó durante toda la vida y se convirtió en parte, en una de mis patrias. Para mí México está en mi corazón desde hace mucho tiempo. Y yo creo que lo mismo pasó con tu abuelo. Él llegó a México y se sintió bien aquí y dedicó toda su vida y su trabajo a este país. Me gustan mucho las fotos en que está con los obreros y ese sentido que tenían de hacer una compañía y en donde había un gran sentido social sin estar impuesto necesariamente por leyes de trabajo, sino que como una obligación moral de que la gente viviera bien, los que trabajaban con uno. De Clarita tengo muchos recuerdos. Me tocó estar con ella en el Consejo de Diseño del IMSE cuando se estaba formando. Y tengo recuerdos de mucho cariño de ella.
También me tocó en DM Nacional cuando estaba haciendo diseños. Después ella dijo que se iba a Cuba y entonces aquí le dieron la espalda. Las gentes que Barragán, Pani, ya no le dieron trabajo porque era comunista. Entonces se fue a Cuba a trabajar. Allá no le fue muy bien por razones políticas. Tuvo que regresar a México. Más que nada, lo que iba a hacer allá no se pudo hacer porque había otras personas que movieron políticamente la situación y se quedaron con el poder. Entonces, Clara regresa a México y es cuando la conozco yo, que trabaja en el IMSE, en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Y después se acerca a la escuela de diseño y trabaja sus últimos años dando clases en su casa. Y los que tuvieron clases con ella la recuerdan con mucho cariño. A mí me llama mucho la atención también, Clarita, cómo toma ese lenguaje de México. O sea, cómo sus muebles se convierten en diseños inspirados en el diseño popular mexicano. A mí siempre me han gustado mucho los diseños de muebles populares y cuando veo los de Clarita inspirados en ellos, me emociono mucho porque yo creo que Clarita trabajó también en México con muchos artesanos, además de con industriales, porque también trabajó con tu abuela. Pero yo creo que la parte también del trabajo con artesanos fue muy importante. Bueno, me recuerdo todos esos años con mucho cariño. Y ahora viendo fotos y viendo fechas, ya veo que todos mis maestros ya han muerto. Ya nos quedamos nada más algunos alumnos. Y recuerdo todos esos años en que estábamos nosotros buscando algo nuestro. Lo recuerdo con mucho cariño y con pues con mucha admiración a mis profesores. Aquí en la universidad teníamos profesores estupendos. Ser profesor de la UNAM era un orgullo y los más grandes arquitectos de México eran profesores aquí. No, ni se les ocurría dejar de dar clases aquí. Y tuvimos al maestro Villagrán que nos daba teoría, y tuvimos a Matías Geritz, y teníamos lo mejor que había en la arquitectura, estaba dando clases aquí. Entonces la escuela era chica y yo creo que fue el mejor lugar para mí en el que pude estudiar. Pues gracias y perdón tanto anécdota personal. Gracias a ti, Oscar, muchas gracias, porque como tú lo dices, yo siento que parte de lo que nosotros tenemos siempre en el presente es por toda esa experiencia que hemos heredado de ustedes, así como tú, como lo fue Clarita, Horacio Durán,
Yo podría hablar de muchos otros profesores que, como se ha hablado aquí, básicamente en este coloquio, mucho más enfocado a la arquitectura, pues tuvimos una influencia del exterior. Así como Dino habla, experto en todas las obras de Candela, aunque no es el tema Alemania, México, pero sí de España. Nosotros, no sé si conociste a Enrique Vidal. Enrique Vidal y Rimont, por ejemplo, catalán, que también llegó en los años 40, que estuvo con nosotros hasta cuando él falleció, y él manejaba también la parte de mobiliario. Y él junto con Horacio Durán se encargaron de invitar a todos los expertos de todas las fábricas del momento, de Van Buren y de muchas otras, lo que fue fundado en ese entonces como la sección de fabricantes de muebles de la incipiente Canacintra, y gracias a ellos pudimos tener muchas cosas. De hecho, los bancos de trabajo del taller de carpintería donde Adrián y yo trabajamos fueron donados por Enrique Vidal. Él tenía una empresa de ébanos de México con 400 empleados y fue el primero en construir los pianos Yamaha en América Latina. Y como eso podríamos mencionar así a muchos. Y bueno, dado que todo esta tarde hemos hablado prácticamente de mobiliario como el punto central de este tema de las artes aplicadas y diseño industrial, quisiera nada más también mencionar que dentro del tema alemán tuvimos también, así como Alvar Aalto de Finlandia y otros, en la parte de diseño industrial, muchos visitantes extranjeros que colaboraron y nos dieron mucho también acá a la Escuela de Diseño Industrial. Tuvimos, por ejemplo, a Douglas Scott, que para quien no lo conoce fue el que diseñó el autobús de double deck, el doble de Londres. Lo tuvimos como profesor invitado y le encantaba la comida también y las chelas, y nos íbamos, y todas sus vacaciones siempre venía a México. Lo tuvimos como profesor invitado también hasta poco antes de su muerte. Cada verano venía, y así muchos otros. Y en esta parte alemana, Dieter Rams, que fue el jefe del departamento de diseño de la Braun, estuvo aquí. En esta exposición, que verdaderamente creo que es un muy buen esfuerzo el haberla traído, de este año dual Alemania-México, podemos observar mucho enfocado a la parte de mobiliario, y al final hay una parte de objetos de diseño de la Braun que caracterizó, por supuesto, mucho de lo que fue el tema de la buena forma, o die gute Form, ¿no? Que fue toda una tendencia ideológica que mantuvieron también los industriales, mantuvieron en los consejos de diseño y en los concursos de diseño que promovieron todas las agrupaciones industriales de Alemania hasta prácticamente hace poco. Entonces yo quiero agradecerles también en la personal mucho a todos ustedes, Marta Eugenia, ¿no? A Mike, Adrián, Oscar, el que hayan aceptado, que hayan estado aquí. Por supuesto, a toda la organización que ha hecho posible la exposición y este coloquio, la Facultad de Arquitectura de esta universidad, la Embajada y todos los que han colaborado en este tema. Dino, gracias. Y bueno, pues en este tema de diseño industrial, de las artes aplicadas, ¿qué sigue? ¿Qué nos toca? Pues hay todavía mucho por recorrer. Hay ya cerca de 80 escuelas de diseño en el país, de alguna u otra forma. Tenemos posgrados. En esta universidad, en esta Facultad de Arquitectura, tenemos también el posgrado en diseño industrial. Ahí tenemos un área de tecnología y un área también de historia del diseño. Tenemos tres áreas de conocimiento: la de ergonomía, tecnología e historia del diseño. Y entre estas tres áreas tenemos muchas líneas de investigación, y hay una por ahí también de mobiliario, en donde vemos la parte de tecnologías, transformación y por supuesto también la parte de historiográfica. Estamos, si a alguien les interesa, pueden buscarnos en la página de posgrado en diseño industrial, UNAM, y bueno,
pues ahí nos gustaría tenerlos en algún momento. Pues muchas gracias. ¿Algo más que tengamos que añadir, Dino? ¿Algo más que quieran complementar? ¿No? ¿Estamos bien? Estamos justo 2 minutos o 3 minutos después. Si hay alguien que gustara preguntar algo sobre cualquiera de estos temas, que se haya quedado con alguna inquietud, ese es el momento. No sé si en las anteriores sesiones había sesión de preguntas y respuestas, pero aquí todo se vale. A ver, te paso el micrófono para que te puedan escuchar. Bueno, una pregunta, gracias a todos por sus intervenciones muy entretenidos e informativos, la verdad, y emotivos también. Pero la pregunta concreta es a Marta Alfaro respecto a Jorge Una, si tuvo alguna estancia en Estados Unidos o cómo, llegando de Hamburgo, entiendo, a México, cómo absorbió pues la tecnología de producción, los mecanismos de venta de Estados Unidos, ¿no? Que creo que es un tema muy interesante, como él combinó pues esta tradición europea, bueno, el Werkbund norteamericano y a su vez la sensibilidad de la producción artesanal de México, ¿no? Pero la parte de Estados Unidos me interesa en particular saber más. Sí, es interesante porque probablemente no está, él incluso habla que va mucho a Europa, no señala tanto que va a México. Sin embargo, si nosotros hacemos un análisis de cómo se fue gestando este proceso industrial en México, la presencia de Estados Unidos es decisiva porque las 2 líneas ferroviarias que se empezaron a construir en el Porfiriato, las 2 llegaban hacia Estados Unidos. Y él aprovechó, o sea, este sistema ferroviario para poder hacer una distribución muy eficiente de su mobiliario. No estoy segura, o sea, el problema con Jorge Una es que sus archivos se perdieron. No sé por qué razón. Yo tuve oportunidad de hablar con su nieta, todavía vive. Incluso ella se casó con un abogado muy prestigioso que es Jorge de Buen, y pues ella nos refiere que el único hijo que tuvo no se quiso dedicar a eso, él quiso ser médico, entonces así como que se le dio una depresión y vendió todo. Lo que yo rescaté de Jorge Una a través de la tesis fue básicamente merográfico, y hay cosas como eso, por ejemplo, que no tengo oportunidad de demostrarlo con documentos. Lo veo en su obra, porque además, me faltó señalar, yo he encontrado ahora recientemente que él trabaja también mucho hierro fundido. Él hizo muchos kioscos, señalan sus notas periodísticas, que hizo más de 100 kioscos en diferentes parques del país, bancas de parque, de jardín, pues, y entonces cada vez veo más una producción muy industrializada y este sistema muy eficiente de una correcta producción, preocuparse por la distribución, consumo, porque además también en sus fábricas él hablaba de que vendía también, por ejemplo, cosas relacionadas con carretas y mesas de billar, varias cosas que decía que podía llevarlas a fábrica para composturas. Entonces él sí está muy vinculado al sistema americano de producción en todo, en la producción, distribución y en consumo, porque la venta de catálogos, entonces lo que pasa es que mi hipótesis es que aquí llegan a México muchas distribuidoras de muebles norteamericanos que están distribuyendo los muebles de Grand Rapids, como era la casa Mosler y Bowen, que otra que se llamaba La Gran Industria, el propio Palacio de Hierro, y era lo que se estilaba, y la manera de hacerlo más competitivo era con este mobiliario. Si Jorge Una no hace esta producción eficiente, no pudo haber competido con los muebles que venían directamente de los Estados Unidos. Entonces,
forzosamente para que él pudiera ser competitivo, porque es lo que se vende en México. Se tiene la idea de que en México se vende o que todo llegaba de Francia, y pues sí, algunos aristocráticos, muy aristocráticos, sí traían sus muebles de Francia, pero la mayoría del mobiliario que está consumiendo la clase media, alta y media es mueble norteamericano. Entonces, por eso yo creo que vio cómo estaba la competencia y lo hizo, ¿no? Bueno, yo nada más aprovecho que tengo el micrófono. No, es que quiero señalar, cuando yo estaba comentando esto del gusto, yo nada más, por ejemplo, ahorita que esta ponencia tan interesante de Van Buren, que sí está presente, solo que nosotros cuando estamos haciendo una historia, parece como que si cerráramos el camino y pensemos que en el momento en que se está desarrollando estos años de influencia de muebles racionalista con Van Buren, con Clara Porcet, es lo que estaba presente. Entonces, sí está presente en un sector de la población importante, en un sector de la población de clase media, pero hay sectores de clase media que siguen buscando otro tipo de estilos y que conviven, y no hay problema con este estilo moderno, pero se sigue produciendo. Si no, vayan todavía a la Lagunilla y van a ver todos los ajuares ornamentados que se venden. Es más, muchos de los que les dieron estos departamentos en estas unidades habitacionales, como la Miguel Alemán, que estaban decorados por Clara Porcet, la gente llegó y dijo, no, a mí no me gustan estos muebles, no los quiero. Yo quiero mi sala Luis XVI y quiero candiles, ¿no? Entonces, nada más no perdamos de vista eso, no tengamos esta visión de que nada más hay un estilo y lo demás no. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en esto hegemónico, residual y emergente. Entonces, obviamente, en el momento de Clara Porcet, sí es hegemónico esa propuesta, pero hay una remanente ornamentado muy fuerte que ahí sigue y continúa a la fecha, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Marta Eugenia. Bueno, pues creemos que es todo. De nuevo, muchas gracias. Gracias a todos.